Bien, vamos a explicar en la clase de hoy las ecuaciones de primer y de segundo grado, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar sin más con las ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado son un simple repaso sin mayor profundidad, y nos pararemos un poco más en las ecuaciones de segundo grado, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos a ayudarnos de esta presentación para ir viendo, como comentaba, estas ecuaciones. Vamos a empezar con las ecuaciones de primer grado. Bien, una ecuación de primer grado, de hecho, cuando uno ve una ecuación como esta que tenéis aquí, en la que observa uno que en el exponente de la x solo hay un 1, pues puede uno sospechar que está ante una ecuación de primer grado. Pero hay que llevar cuidado porque como aquí tenemos que hacer una serie de operaciones hasta despejarla, podemos encontrarnos con que en realidad después aparezca que hay que multiplicar algún factor x por otra x y entonces aparezca una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un principio esto parece una ecuación de primer grado y, como vemos aquí, la técnica para resolver una ecuación de primer grado consiste siempre en transformar esta ecuación en otra equivalente, es decir, que tenga la misma solución, hasta conseguir aislar, es decir, despejar la incógnita en el primer miembro, ¿de acuerdo? Cuando hay denominadores, lo que tenemos que hacer primero es eliminar los denominadores. Cuando solo tenemos, como aquí, una fracción en el primer miembro y una fracción en el segundo, pues la cosa es bastante sencilla, porque simplemente multiplicando en cruz, pues eliminamos esos denominadores, como vemos aquí. Aquí tenemos que se multiplica 9 por 3x menos 1, aquí tenemos la operación, y se multiplica 5 por 2x menos 4. Una vez que hemos eliminado, si hubiesen más denominadores, tendríamos que recurrir al mínimo común múltiplo. Ya veremos algún ejemplo en alguna ecuación siguiente, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer simplemente ahora es multiplicar 9 por 3x, 27x, 9 por menos 1, menos 9, quitar paréntesis, que es como se llama esta operación, 5 por 2x igual a 10x, y 5 por menos 4 igual a menos 20, ¿de acuerdo? Bien, y ahora que sí se ve perfectamente que después de haber hecho las operaciones la incógnita x sigue apareciendo como máximo elevada al número 1, pues ya podemos asegurar que efectivamente esto es una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que hacemos? Transponer los términos, que es el nombre que se utiliza, es transponer términos. De hecho, lo que vamos a hacer es, como veis, este 10x que está aquí, lo vamos a pasar al primer miembro cambiándole, aquí está con signo más, le ponemos signo menos. El 27x se queda donde está porque vamos a reunir los términos que llevan x en el primer miembro y los que no lo llevan en el segundo. De manera que ahora le toca los números, este menos 9 se viene al segundo miembro como más 9 y el menos 20 pues se queda donde está, ¿de acuerdo? Entonces continuamos y hacemos estas operaciones. 27x menos 10x es 17x, como estáis viendo aquí, y menos 20 más 9 es menos 11. Solo queda ahora dejar la x sola, pasando, como este factor, el número 17, está multiplicando a la x, pasa como denominador a dividir al otro miembro, de manera que la x se queda sola. Daros cuenta que cuando se está multiplicando no se cambia el signo, este menos que hay aquí es el mismo menos que llevaba el 11, solo que se pone delante. Esta es la solución de la ecuación, esta es la solución de esta ecuación, y poco más se puede decir. Cuando hacemos ecuaciones de primer grado, no es obligatorio, por supuesto, pero suele ser útil. Decía que en algunas ecuaciones es conveniente el practicar comprobando la solución, es decir, cogiendo menos 11 17avos, poniéndolo aquí donde está la x, y comprobando que esta operación concretamente nos da 5 novenos. Vamos a verlo. Multiplicamos por 3 menos 11 17avos y por 2 menos 11 17avos. Esto sería, se multiplica el numerador, el denominador queda igual. Aquí igual, 2 por más por menos menos y 2 por 11 22.
Y ahora hacemos 33 17avos menos 1, será menos 17 17avos. Total, que aquí obtenemos menos 50 partido por 17 y aquí obtenemos menos 90 partido por 17. Si queremos hacer esto un poquito más despacio, pues simplemente para que lo veáis, esto es una división, menos entre menos es más, y se multiplicaría el 50 por el denominador del denominador partido por 17 por 90, 17 por 90, que sería esta operación. El 17 se eliminaría y quedaría 50 90avos, que dividiendo entre 10 obtenemos que efectivamente nos da 5 novenos, como hemos visto aquí. A veces, repito, comprobar las soluciones de una ecuación no es obligatorio si uno ha hecho la ecuación bien. Es decir, si esta ecuación está perfectamente realizada, no tiene uno por qué comprobar esta solución, pero viene bien porque ejercita y porque además nos comprueba que efectivamente la ecuación es correcta. Vamos a seguir ahora, y las ecuaciones de primer grado y los sistemas de ecuaciones que veremos en otro momento permiten resolver problemas. Entonces, cuando tenemos un problema como este que tenemos aquí, dice la suma de tres números enteros consecutivos es 108, ¿cuáles son esos números? Esto es un típico problema que se resuelve con una ecuación. Tenemos, como dice aquí, que plantear una ecuación que concuerde con el enunciado. Para eso, lo primero que hay que hacer es entender bien el enunciado, es decir, entender todo lo que dice este enunciado, entender lo que se pide. Bien, lo siguiente es decir quién va a ser nuestra incógnita X. Nuestra incógnita X nos pide tres números, pero sabemos que son consecutivos. Entonces, el primer número, el más pequeño, puede ser X. Claro, el segundo, si es consecutivo, va a ser X más 1, porque son enteros consecutivos. El tercero va a ser, lógicamente, X más 2, ¿vale? Pues dice que la suma de esos tres números suma 108, y aquí tenemos la ecuación. La suma de los tres es 108. De manera que, como estáis viendo, pues simplemente esta es la ecuación que plantea el ejercicio, la resolvemos y nos dice que, después de quitar paréntesis, pasar, transponer los términos, etcétera, etcétera, que el número primero X, que hemos dicho, es el número 35. Lógicamente, el siguiente será el 36 y el siguiente el 37. Comprobamos que si los sumamos nos da 108, como dice aquí, en los ejercicios estos de los problemas, sí que es bueno comprobar el resultado y ver si, lo que dice aquí de interpretarlo es ver si es posible. Por ejemplo, imaginaos que nos hubiese salido aquí 35,3, pues no podría ser porque el ejercicio nos dice que tienen que ser enteros consecutivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto mismo, a veces salen operaciones, salen cosas que nos indican que el ejercicio no está correcto, ¿de acuerdo? Los problemas se resuelven haciendo ejercicios, se aprenden haciendo algunos ejercicios, tenéis ejercicios resueltos en el curso, y de esa manera podéis ir ejercitando este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con lo que estamos viendo y vamos a seguir con las ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es una ecuación que tiene, cuando se pasa todo al primer miembro, tiene esta forma. Vemos que hay un término que lleva la x al cuadrado, puede haber o no un término que lleva x elevado a 1 y luego un término que se llama independiente. Este término de grado 1 o este término independiente pueden no estar. El que obligatoriamente tiene que estar en una ecuación de segundo grado es la x al cuadrado. Y luego igual, y habitualmente cuando todo se pasa al primer miembro, aquí queda 0. Por eso aquí nos dice que el número que multiplica la x al cuadrado a no puede ser 0, porque si no, no habría una ecuación de segundo grado. Dice, una ecuación tiene tantas soluciones como su grado. Más que tiene, es que puede tener tantas como su grado. Es decir, una ecuación de segundo grado puede tener como máximo dos soluciones, es decir, dos números. Su solución puede ser dos números, o uno, como dice aquí, o ninguno. En el campo real quiere decir un número que sea número real. Bien, esto es una ecuación de segundo grado. Cuando tiene los tres términos, como veis aquí, se dice que estamos ante una ecuación completa,
como dice en este apartado. Y luego, si le falta o bien el término independiente, como es este caso, o bien el término en X, como es este de aquí, o incluso los dos, que pueden faltar, tendríamos una ecuación incompleta. Las ecuaciones de segundo grado incompletas se resuelven de forma mucho más sencilla, porque no hay que recurrir a la fórmula de la ecuación, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo, repasando cada uno de ellos. Por ejemplo, si el coeficiente de la X es 0, es decir, si no aparece el término en X, es decir, de esta manera, pues bien, lo que se hace, como dice aquí tendríamos es despejar la X como se hace con las de primer grado, es decir, pasar este más C al segundo miembro, aquí lo tenéis, vamos a ir desgranándolo para que lo veáis, es decir, lo que se hace es, en primer lugar, voy incluso a hacerla para que la veáis paso a paso, esto empezaría aquí, y lo que se hace es pasar este término al primer. Que esto sea un menos no quiere decir que vaya a ser negativo, porque depende del signo que tenga C. Cuando estos sean números, el C puede ser menos 7, entonces esto sería más 7. O sea, que cuando estamos trabajando con letras, el menos no siempre quiere decir que esto sea negativo. El siguiente paso es dejar la X cuadrada sola, pasándola a dividir, con lo cual tendríamos menos C partido por A, y el siguiente paso es despejar la X. Cuando se despeja un cuadrado, siempre aparece más menos, aquí lo veis, en la solución esta, más menos, raíz cuadrada de menos C partido por A. Con lo cual esto nos da lugar a dos posibles soluciones. Dos posibles soluciones que serían una con el signo más y otra con el signo menos. Vuelvo a repetir que aquí dentro haya un signo negativo no quiere decir que esto sea negativo. Lógicamente, si dentro de una raíz cuadrada aparece un número menor que 0, la solución, es decir, no habría ninguna solución real, porque no podríamos hacer esa raíz cuadrada. Si eso fuese negativo, repito, que no tiene por qué serlo, aunque aquí en las ecuaciones estas lo veáis, ¿de acuerdo? Bien. Si no aparece un término en X, la cosa, repito, no puede ser más sencilla que simplemente despejar y realizarla. Mirad, aquí tenéis un ejemplo, aquí tenéis cómo se va haciendo, se pasa el menos 8, como habéis visto, en este caso no sale negativo, aunque cuando se trabaja con letras parece que pudiera ser siempre negativo, no es verdad. Bien, se pasa el 2 a dividir, con lo cual sería 8 dividido entre 2, que es 4, y la solución sería más menos la raíz cuadrada de 4, más menos la raíz cuadrada de 4, que es más 2 y menos 2. Aquí tenemos las dos soluciones que nos da esta ecuación, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso la cosa no puede ser más sencilla. Vamos ahora al caso en que el término independiente sea 0, es decir, la ecuación que tenemos es de este tipo. La ecuación es de este tipo. Repito, el término independiente es 0, por lo tanto no aparece el término de grado 2 y el término de grado 1. Bien, lo que se hace, como veis en este primer paso, es sacar factor común la X, puesto que está repetida en los dos sitios. Es decir, aquí tenemos X al cuadrado, que le falta, más Bx igual a 0. Pues bien, sacamos la X, si aquí había una X al cuadrado se queda solo una X, y como aquí no hay ninguna X, pues se queda la B. ¿Qué sucede? Que cuando en matemáticas tenemos la multiplicación de dos factores que nos da 0, que es esta ecuación que hay aquí, eso quiere decir que o bien uno de ellos es 0 o bien el otro es 0. Y de aquí, esto ya es una solución de la ecuación, el 0, y de aquí sacamos la otra, ax es igual a menos b y x es igual a menos b partido por a, que es lo que tenéis aquí, ¿de acuerdo? En fin, en este caso, como veis, también es bastante sencillo encontrar la solución de la ecuación cuando le falta el término c, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Y si no falta ningún término, ¿qué? Pues si no falta ningún término, tenemos la famosa fórmula que la tenéis aquí, es decir, si la ecuación es ax cuadrado más bx más c igual 0, pues la solución es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, que es la famosa fórmula de la ecuación de segundo grado. Esto nos da dos valores. Aquí tenéis un dibujo que lo que indica es que esta expresión, este polinomio que tenéis aquí, que forma parte de la ecuación, si lo dibujáramos dándole valores a la x, sería una parábola,
que es esto que tenéis aquí dibujado. Claro, donde vale 0 es donde corta los ejes, por eso si corta en 2 puntos, estas serían las dos soluciones de la ecuación. Pero podría darse el caso de que tocara solo con el vértice y entonces sería el caso en el que solo habría una solución. O incluso podría darse el caso de que no tocara ninguno de los ejes y sería el caso de que no habría ninguna solución. Por eso os dibuja aquí en este apartado, os explica que sucede si, porque esto es una ecuación de segundo grado y esto es su gráfica, la gráfica de este polinomio de segundo grado es una parábola. En cualquier caso, esta es la fórmula que uno tiene que aprenderse y veis que dentro de esa fórmula, debajo de la raíz cuadrada, es decir, es menos b más menos, y aquí pone b cuadrado menos 4ac partido por 2a, ¿vale? Este b cuadrado menos 4ac, que aquí lo tenéis, se llama discriminante. Y del signo de esto se suele representar b cuadrado menos 4ac por la letra griega mayúscula delta, que es ese triangulito que veis ahí, con un poquito más grueso en este lado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué sucede si esto es positivo? Porque va a tener dos soluciones, porque si esto es un número positivo, como dice aquí, pues entonces se va a poder hacer la raíz cuadrada y va a haber una con el más y otra con el menos, pues dos soluciones. ¿Qué pasa si esto es 0? Pues que tiene una única solución que se suele llamar solución doble. ¿Por qué? Porque si esto es 0, la raíz cuadrada de 0 y más 0 y menos 0 solo da un número. Por eso en este caso tendría solo una solución. Y si esto, el discriminante, es un número negativo, no hay ninguna raíz real, es decir, no hay solución real. ¿Por qué? Porque si esto es negativo, que es el discriminante, si esto vale menor que 0, no se puede hacer la raíz cuadrada y en ese caso no tendremos solución real, ¿de acuerdo? En este caso tenemos esta situación, ¿vale? Bien, vamos a ver algún ejemplo, esto que tenéis aquí. Resolver esta ecuación. Pues muy bien, esto es una ecuación completa. Os pinta aquí la gráfica para ayudaros, para que veáis que lo que sucede aquí es que efectivamente solo este trozo de la expresión, que es una parábola, y corta en 2 puntos al eje X. Bien, pues eso quiere decir que esta ecuación va a tener dos soluciones. Pero bueno, esto no tiene uno por qué saberlo, esto simplemente se añade para que se interprete un poco lo que está sucediendo. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula porque es una ecuación de segundo grado completo, es decir, la A es 2, la B es el número 3 que va con la X y la C es el número menos 2. Pues muy bien, aquí lo tenéis. Menos B, menos 3, más menos 3 al cuadrado, menos 4 por 2 y por menos 2, que son la A y la C, 4AC, partido de 2 por 2. Hacemos estas cuentas, 16 más 9 es 25, con lo cual la raíz cuadrada de 25 es 5, y de aquí obtenemos, de menos 3 más 5 partido por 4, obtenemos las dos soluciones. Menos 3 más 5 es 2 partido por 4, que es un medio, simplificado, y menos 3 menos 5 con el negativo, dividido entre 4, es menos 8 cuartos, que es menos 2. Fijaros que los sitios donde se corta el eje X esta parábola son el 0,5, que es un medio, que es una de las soluciones, y el número menos 2. Este número de aquí es el número del eje X menos 2, que es la otra solución. Por eso el dibujo para interpretar qué es lo que está sucediendo cuando uno hace una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Este ejemplo muy sencillo de una ecuación de segundo grado. Y pues otra, simplemente aquí, como veis, ahora resulta que el número A, este de aquí, esta ecuación, que no la termina de escribir, sería esta ecuación, menos x cuadrado más 4x más 5 igual 0, ¿vale? Aquí la A vale menos 1, la B vale 4 y la C vale 5. Pues como os dais cuenta, donde está menos B se coloca el 4, B cuadrado menos 4, y aquí está la A, pues uno va y al final obtiene las dos soluciones, ¿de acuerdo? Que, como todavía no estamos con las funciones, si dibujáramos la gráfica de la función que estamos hablando, de esta que tenéis aquí, pues resulta que cortarían esos dos puntos que son exactamente el menos 1 y el 5 el eje X, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí lo único que queda ya es hacer ejercicios, porque
vamos a complicar un poco la cosa. Aquí tenemos esta ecuación que también en principio y aparentemente parece de grado 1, pero vamos a ver cuando hagamos operaciones que en realidad estamos en una ecuación de grado 2. Bien, ¿qué sucede aquí? Pues como hay más de una fracción, más de un término, pues está esto y el número menos 2 que está restado aquí, pues lo que hacemos no se puede hacer esto de multiplicar en cruz como hemos hecho en el ejemplo primero. Aquí hay que hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo concretamente, como x más 1 y x menos 1 son polinomios reducibles, es el producto de los dos. Y entonces en los tres términos colocamos el mismo denominador. Aquí lo tenéis, x más 1 por x menos 1 en todos los denominadores. Y ahora hay que arreglar los numeradores. Por ejemplo, si yo pongo aquí x más 1 por x menos 1, he añadido x menos 1, pues por x menos 1 hay que multiplicar el 5. Aquí había x menos 1, pero yo he añadido x más 1, pues 5x hay que multiplicarlo por x más 1. Es decir, esto de aquí. ¿Y dónde estaba el 2? Con un menos delante, aquí lo tenéis. He puesto x más 1, x menos 1 y había un 1, por lo tanto tengo que multiplicar el 2 por x más 1 y por x menos 1. Una vez que tienen todos los términos el mismo denominador, se elimina el denominador, es decir, este paso de aquí hemos eliminado el denominador y nos quedan solo los numeradores. Aquí conviene recordar aquello que vimos de las identidades notables, puesto que esto que hay aquí en rojo, x más 1 por x menos 1, es una identidad notable, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, es x menos 1 al cuadrado, aquí lo tenéis. Si no lo ves, pues tienes que multiplicar, que es lo que vamos a hacer con lo demás. 5x por menos 1, pues 5x menos 5, y 5x por x más 1, pues 5x cuadrado más 5x. Y luego, menos 2 por x cuadrado, aquí lo tenéis, menos 2x cuadrado, y menos 2 por menos 1, más 2. Como os dais cuenta, aunque al principio parecía una ecuación de primer grado, en realidad es una ecuación de segundo grado porque hemos tenido que multiplicar en algún momento la x por ella misma y nos ha dado x al cuadrado. Ahora que nos damos cuenta que estamos delante de una ecuación de segundo grado, pues se pasa todo al primer miembro. Si os dais cuenta, este 5x cuadrado viene como menos 5x cuadrado, este menos 2x cuadrado viene como más 2x cuadrado, luego está el 5x que estaba aquí, que se queda en su sitio, y este más 5x que viene para acá como menos 5x. El número menos 5 que estaba en este miembro y el número más 2 que viene para acá como menos 2. Y todo igual 0. Y hacemos operaciones. Menos 5x cuadrado más 2x cuadrado es menos 3x cuadrado. Más 5x menos 5x es 0 y menos 5 menos 2 menos 7. Esto es una ecuación de segundo grado, pero es incompleta. Hemos visto que a las incompletas no hay que aplicarle la fórmula. Esta concretamente le falta el término en x porque se ha anulado la operación que había con él, y lo que hacemos es despejar. Este menos 7 se va a este miembro y este menos 3 se pasa a dividir. Claro, la x es más menos la raíz cuadrada de aquí, que ahora sí sale negativo. Esto es un número negativo. Pues un número negativo no se le puede hacer la raíz cuadrada. Eso quiere decir que esta ecuación no tiene solución real, ¿de acuerdo? Que es una de las posibilidades que le puede suceder a una ecuación de segundo grado. Repito, que tenga una sola solución, que tenga dos, o que no tenga ninguna real, como este caso que tenéis aquí. Bien, aquí tenemos otra, que al principio, fijaros que aquí incluso al principio parece que va a ser una ecuación más complicada porque tenemos un x elevado a 3, pero nosotros lo que tenemos que hacer son operaciones. Mirad, aquí sí que hay una fracción en cada miembro. Pues multiplicamos en cruz, es decir, 16x elevado a 3 menos 7 se multiplica por el 1 que hay aquí debajo, se queda igual, y 5 más 8x se multiplica, 5 más 8x, como veis aquí, por 2x cuadrado menos 3. Como veis, tenemos que hacer esta multiplicación de polinomios, que nos da esto que tenemos aquí, 2x cuadrado por 5x, y 2x nos da todo esto que tenemos aquí, y ahora pasamos todo al primer miembro, y como veis hay 16x elevado a 3 menos 16x elevado a 3. Esto que parecía que iba a ser una ecuación de tercer grado, que ni siquiera sabemos hacerla, resulta que se eliminan los términos de tercer grado y nos va a quedar solo más 10x cuadrado, que viene para acá como menos 10x, menos 24, que viene como más 24, menos 7, que ya estaba, y menos 15, que viene aquí como más 15. Y nos queda esta ecuación de segundo grado, que en el momento
que la escribimos vemos que se puede dividir toda entre 2. Pues entonces, menos 10x cuadrado dividido entre 2 menos 5x cuadrado más 24x dividido entre 2 más 12x y 8 dividido entre 2, 4. Y 0 dividido entre 2, 0. Bueno, la A es menos 5, aquí hay que aplicar la fórmula, la B es 12 y la C es 4. Pues nada, donde estaba la fórmula, la B, que es aquí, es menos B menos 12, más menos, raíz cuadrada, en fin. Cuando llegamos aquí, resulta que también puede suceder que la raíz cuadrada esta de aquí no sea un número entero, es decir, no es exacta. No es exacta. Bien, que no sea exacta no es ningún problema, porque se supone que hemos aprendido que 224 le podemos factorizar y sería entre 2, 1, 1, 2 entre 2, 5 por 2, 10, 6 entre 2, a 2 y 16 a 8 entre 2, a 1, 4 entre 2 y a 7. Si nos damos cuenta, 224 es 2 elevado a 5 por 7. Bien, pues de este 2 elevado a 5, debajo de la raíz cuadrada, 2 elevado a 5 por 7, nos salen, hay dos paquetes de 2, nos salen 2 fuera y uno se queda dentro. Con lo cual tenemos que esto es 4 raíz cuadrada de 14, que es lo que estáis viendo aquí. Es decir, si la raíz cuadrada no es exacta, pues sí que complica un poco la cosa, y de ahí la importancia que os he hablado en otras ocasiones del tema 1, porque en el tema 1 es donde te dice cómo trabajar con todos estos números, porque lo que no se hace, desde luego, es coger la calculadora. ¿Qué nos queda? Pues lo más fácil, separar en más y en menos y simplificar. Y tenemos las dos soluciones de la ecuación. En este caso, si son dos números, son las soluciones de esta ecuación. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí hemos visto cómo hacer ecuaciones de primer grado y de segundo grado que tenemos para el examen. En un próximo vídeo, antes del examen todavía de la primera evaluación, veremos cómo hacer inecuaciones y sistemas, que es lo único que nos queda antes del examen de la próxima semana. Espero que este vídeo, como todos, os ayude. La siguiente clase, que es la del jueves, la dedicaremos a hacer ejercicios, donde ya incluiremos también las inecuaciones. Un saludo y hasta el jueves.